requiere una intervención médica, va al médico, el médico pues comienza a tratarlo y pues le da medicamentos para el dolor. Estos medicamentos para el dolor incluyen oxicodona y al cabo de 4 años, Juan continuó utilizando los medicamentos para su dolor y al cabo de 4 años tenemos a Juan utilizando heroína y perdió su trabajo. ¿Ok? El segundo caso es María. María conoce a Miguel, desarrollan una amistad, se enamoran. Miguel le había ocultado que utilizaba heroína, así que y le pide a María, ¿verdad?, que podían compartir la utilización de droga, de heroína en este caso, así que María comienza a utilizar heroína para complacer a Miguel. Y un día ambos aparecen muertos en el apartamento con una sobredosis, aparentemente con una sobredosis de fentanilo. ¿Okay? Y el tercer caso, en el caso de Pedro, Pedro tiene un círculo de amistades que por muchos años ha conservado. Sabe que sus amigos, algunos utilizan drogas, en algunos casos él ha utilizado, ha fumado marihuana, etcétera. Y uno de estos amigos lo invita finalmente a utilizar heroína inyectable. Pedro lo intenta un par de veces, pero al cabo de unas veces utilizar la heroína, decide que no le gusta y no vuelve a utilizar heroína por el resto de su vida. Son 3 casos diferentes. Lo que quiero rescatar con esto es el componente social de ese concepto que nosotros llamamos adicción, que lo podemos enfrascar, lo podemos quizás visualizarlo o conceptualizarlo desde un ángulo en particular o desde varios ángulos. Desde el ángulo médico, pues la adicción podríamos entonces pensarlo como una cuestión, como un issue clínico patológico que requiere atención. ¿Okay? Ahora, ¿por qué una persona se vuelve adicta? ¿Cuáles son los factores sociales, psicológicos? Incluso podríamos estar hablando de factores geopolíticos envueltos en lo que es la adicción y particularmente en la adicción a opiáceos, que es el tema la que tenemos hoy. ¿Alguien quiere comentar sobre los ejemplos que les di o las anécdotas? Fíjense que en el primer caso es una persona normal, trabajador, nunca ha tenido issues con sustancias, y simplemente tiene una lesión fuerte en la espalda. Es un ejemplo, recuerde, puede ser cualquier otro escenario. Hay casos de personas que pueden desarrollar adicción a opiáceos, y ya mismo vamos a ver por qué, ¿verdad? O explorar cuáles son las razones. Luego de haber tenido algún tipo de intervención quirúrgica, porque los opiáceos son, ¿verdad?, drogas que se utilizan, ¿verdad?, que tienen un objetivo principal en el contexto, ¿verdad?, de una postcirugía, de aliviar el dolor. ¿Ok? Así que son medicamentos, me imagino que ustedes saben, son analgésicos para reducir el dolor. Ahora, si lo vemos de esa forma, pues esa sería la más sencilla, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, es un fármaco que se le da a una persona para aliviar el dolor, y lo que se ha encontrado, ¿verdad?, es que en muchos casos el consumo de este medicamento lleva, ¿verdad?, a un estado de uso compulsivo, y eventualmente a la persona se le hace muy difícil terminar, ¿verdad?, el consumo de los medicamentos que fueron inicialmente recetados por un médico. Y entonces comienza ahí un issue mucho más grande, que
digamos de cierta forma, trasciende la parte biológica, ¿verdad?, de utilizar el medicamento para, en este caso, aliviar el dolor o, en el caso de la adicción, aliviar síntomas y las experiencias subjetivas que la persona tiene ante la ausencia en su cuerpo de una sustancia. ¿Okay? Así que en el caso de Juan, una persona pues, que simplemente podemos decir que terminó siendo adicto, comenzando inicialmente a utilizar medicamentos para tratar un dolor. En caso de un dolor de espalda o pudo haber sido una cirugía de cualquier persona. ¿Okay? Y en los otros dos casos, pues en el caso de María, también una persona que no utilizaba drogas, pero comenzó a utilizar drogas para complacer, en este caso, a su pareja. ¿Okay? Y esa utilización de sustancias, en caso, ¿verdad?, que lo preparé particularmente para que lo vieran, pues mueren de una sobredosis de fentanil. Fentanil es también un opiáceo sintético que que ha la, recientemente ha habido un aumento en casos, ¿verdad?, o aparición de casos de muerte por sobredosis con fentanila, porque es un opiáceo, pero su farmacología es diferente, ¿verdad? Para ser más específico, es una droga opiácea que tiene mucho más potencia que otras drogas opiáceas también, ¿verdad? Opioides que se pegan o que se reconocen los receptores de opiáceos en el cuerpo. Y en el caso de fentanil, ¿verdad?, en el caso de María, pues comenzó a utilizar la droga para complacer a su compañero y mueren por una sobredosis, y ahí está envuelto entonces otro aspecto importante de tema de adicción, que tiene que ver más entonces con la dosificación, la ruta de administración, etcétera. Y finalmente, en el caso de Pedro, lo traje porque hay también evidencia, ¿verdad?, o literatura científica que apunta que no todas las personas que utilizan droga, ¿verdad?, de manera recreativa o incluso que puedan sobreutilizar, ¿verdad?, utilizar de más una sustancia como cocaína o heroína, terminan siendo adictos o terminan teniendo, en realidad, el término clínico, el substance use disorder o el trastorno por uso de sustancias. Así que ese, digamos, cuadro clínico de una persona totalmente dependiente psicológica y fisiológicamente de una sustancia, no es el caso, digamos, en todos los casos. Es decir, hay personas que pueden utilizar drogas y no necesariamente se vuelven adictas o desarrollan algún tipo de trastorno. Incluso hay personas que o hay evidencia de personas o individuos que han desarrollado un trastorno, una adicción, y se han logrado recuperar, digamos, de esa adicción y jamás vuelven a utilizar esa sustancia. Versus otras personas, otros individuos que pueden comenzar a utilizar una sustancia, terminan con un desorden o con adicción, luego, digamos, entran en un proceso de rehabilitación, se recuperan, están un tiempo sin utilizar la sustancia y luego pueden otra vez entrar en este proceso, ¿verdad? Lo que antes se conocía como recaída, ahora el término que se utiliza es más reinicio, ¿verdad? Reinician nuevamente la utilización de sustancias y entran entonces en este patrón por muchos años incluso de estar, ¿verdad?, como dicen, limpio o no utilizar droga y luego estar en periodo de utilización de droga, etcétera. ¿Okay? Así que, disculpen,
el punto era, el punto que quiero traer es que hay diferentes avenidas o diferentes factores sociales, psicológicos, etcétera, que pueden llevar a una persona a comenzar, ¿verdad? A iniciar el uso de una sustancia, pero que no necesariamente, ¿verdad? Aunque hay evidencia que apunta que hay una tendencia, ¿verdad? Bastante común, pueden haber diferencias en ese proceso, pueden haber individuos que rápidamente se vuelvan adictos a una sustancia, pueden haber individuos que les tome tiempo, ¿verdad? Desarrollar algún tipo de desorden o trastorno, y hay otros que quizás pueden utilizar sustancias y no necesariamente cumplir con lo que sería el diagnóstico de un trastorno por uso de sustancias. ¿Okay? Preguntas hasta ahí, dudas, comentarios, para yo poder descansar un poco también y alcanzar. Sobre lo del señor que empezó a utilizar droga y se volvió adicto cuando le empezó el dolor de espalda. A mi abuela hace unos años, cuando yo era chiquita, tuvo un accidente y la tuvieron que operar a sangre fría, sin anestesia ni nada, porque era de vida o muerte. Y a ella le dieron un opioide, ahora mismo no recuerdo exactamente qué era, pero se lo dieron después de la cirugía. Y después cuando se le iban a quitar, ella empezó a pedir la droga. Y bueno, ella no es adicta, pero, o sea, una cosa es escucharlo y otra cosa es saber lo fácil que una persona puede empezar a pedir droga. De verdad Correcto. que me sorprendió mucho cuando pasó. ¿Qué edad tiene tu abuela? Bueno, ahora ella cumplió 70 este año, eso fue, ella tenía 60 y poquito. Ok. Bueno, eh, ya que, ¿verdad? Con el ejemplo que ella trae, todos nosotros, ¿sabes? Tenemos un sistema endógeno que es lo que nos permite, eh, evolutivamente, está ahí, lo que nos permite de alguna forma subsanar o controlar de alguna manera el dolor. ¿Okay? Eh, el dolor, ¿verdad? Desde el punto de vista evolutivo, tiene valor, que es obviamente informarnos, ¿verdad? Subjetivamente a nuestro sistema nervioso, eh, de que algo o en algún lugar en nuestro cuerpo ha habido algún tipo de daño. ¿Okay? Hay daños que pueden ocurrir que no necesariamente generan dolor, pero la sensación de dolor es naturalmente, ¿verdad? Una forma de comunicación interna en nuestro cuerpo, ¿verdad? Bioquímica y celularmente de que algo ocurrió, ya sea internamente o ya sea que desde el exterior, externamente ha habido algún tipo eh, de injury. Pero la idea es que básicamente nuestro cuerpo pueda detectar el daño y que se pueda de alguna manera corregir. Obviamente tener dolor no es una situación de on and off, o sea, o tengo dolor o no tengo dolor, es que teniendo dolor puede haber una intensidad en ese dolor, es decir, hay dolores que son, ¿verdad?, menores o más fáciles de manejar, hasta dolores que son insoportables. Dolor crónico, y por ahí hay un montón de, bueno, hay su clasificación y su vocabulario específico que ahora mismo no recuerdo sobre dolor crónico, perdón, etcétera. Así que, y obviamente, pues luego de una cirugía, la que sea, específicamente donde tienen que, ¿verdad?, cortar o remover o insertar alguna pieza en tu cuerpo, pues va a generar dolor. Así que, eh, y obviamente cuando uno tiene dolor, eso también, además de la sensación física de dolor, hay también un aumento en los niveles de estrés, ¿verdad? Cuando estamos en dolor, pues uno pues, se preocupa, ¿qué estará pasando? Me duele, no me puedo mover, así que incluso el dolor podría interrumpir lo que es nuestro funcionamiento normal, ¿verdad?
limita, perdón, nuestra capacidad de, podría limitar nuestra capacidad de movimiento, podría limitar nuestra capacidad de manejo de situaciones, de estrés, etc. Así que el dolor es podemos concluir que el dolor es importante, ya es importante que sintamos dolor, porque es la manera de nosotros identificar si algo está ocurriendo, pero la manera de nosotros, o digamos, la manera de atender y eventualmente reducir ese dolor, porque puede causar mucha incomodidad, pues en esa fase es que puede entonces, por el tema que estamos hablando, puede entonces darse ese cruce entre, en este caso, dolor, por la insatisfacción o el malestar por el dolor con la utilización de una sustancia. ¿Okay? A principios del siglo XIX, ¿verdad? 1800, en Alemania se pudo extraer uno de los alcaloides activos en la planta del opio, que se llama morfina. ¿Okay? Y eso dio paso a, lo traigo como ejemplo, pero eventualmente hubo muchas otras descubrimientos, ¿verdad? En el campo de la química, de extracción y de farmacología eventualmente, de extracción de sustancias, pero lo que estamos hablando es que en la planta del opio, una planta tiene múltiples ingredientes, dos de esos ingredientes, en caso de morfina y codeína, esos químicos o esos alcaloides en esas plantas tienen afinidad por los receptores de opioides, o los opioid receptors que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Así que, previo a la isolation, ¿verdad? O la purificación de la morfina de la planta del opio, en otras culturas, en Asia, por ejemplo, en China, etcétera, se utilizaba entonces el opio naturalmente para aliviar diferentes, ¿verdad?, condiciones, incluyendo obviamente dolor. Y por ahí un poco, ¿verdad?, yo siempre rescato en mis cursos la historia, porque, ¿verdad?, obviamente conocer nuestro pasado nos ayuda a entender nuestro presente y obviamente nos va a ayudar a poder predecir o construir lo que sería el futuro. Es así como lo enseñó mi maestra de estudios sociales de 9º grado, pero nosotros los humanos somos a veces medio cabeza hueca y pues comprendemos el pasado y podemos entender lo que está ocurriendo, pero muchas veces pues no planificamos también para el futuro. Así que antes de que se aislara la morfina, sabíamos que estas plantas, en el caso de la planta del opio, se utilizaba para dolor, para aliviar el dolor en diferentes contextos culturales. Ahora, la extracción de la morfina y eventualmente su purificación y su utilización mediante una aguja, ¿verdad? Cuando se inventa entonces el uso de las jeringuillas y el combinado con, en este caso, el aislamiento de la morfina de la planta, eso establece entonces un cambio, digamos, radical en términos del uso de esa sustancia. Y para hacerle el cuento algo corto, obviamente les voy a dar la asignación si no lo han hecho o si no han leído sobre esto, para que lean un poco sobre la historia, ¿verdad?, de los opiáceos y particularmente el aislamiento o la purificación química de la morfina, porque eso es lo que comienza, o ahí es donde comienza, ¿verdad?, la secuela de eventos que nos lleva entonces hasta hoy en día, ¿verdad?, la crisis que tenemos de drogas en general, pero particularmente de opiáceos. Así que en 1800 logran aislar la morfina, cuento largo corto, en la guerra civil en Estados Unidos,
saben que ahora es un tema en boga, ¿verdad? Porque la guerra civil se dio particularmente por unos en un contexto histórico en Estados Unidos que involucraba, ¿verdad? Las diferencias raciales que han florecido, ¿verdad? En las últimas semanas. Todos estamos ahí al tanto de eso, pero pues la guerra civil se tenían morfina aislada, tenían jeringa y los soldados durante la guerra civil, muchos de ellos utilizaban la morfina, ¿verdad? Se inyectaban morfina para poder manejar el dolor, ¿verdad? De las heridas causadas ¿verdad? En batalla. Algunos habían perdido brazos, piernas, etcétera. E incluso se llegó a incurrir en la práctica de soldados en la guerra civil que básicamente estaban agonizando, habían básicamente no tenían esperanzas de sobrevivir, pues lo que hacían era que inyectaban una sobredosis de morfina para finalmente, ¿verdad? Que la persona pudiera morir. Y eso se debe a que eh, los opiáceos interaccionan con un centro bien importante en el brainstem, ¿okay? Un núcleo que se conoce como la médula oblongada, y la médula oblongada, medulla oblongata, se encarga de controlar diferentes procesos en nuestro cuerpo, y uno de esos procesos vitales, ¿verdad? De funciones vitales que controla la médula oblongada es la respiración. ¿Okay? En la médula hay un núcleo bien importante de neuronas que tienen una conexión con el diafragma, y eso es lo que permite que nosotros podamos respirar automáticamente, ¿verdad? Aunque nosotros podemos controlar nuestra respiración voluntariamente si queremos, pero si se nos olvida respirar, nuestro cerebro no se le va a olvidar respirar, así que ese núcleo va a seguir controlando el diafragma, y las contracciones del diafragma son las que obviamente permiten la entrada, ¿verdad? O salida de aire de los pulmones. Pues lo que ocurre es que una sobredosis, en este caso de morfina, de opiáceos, la sobredosis, es decir, la dosis aumentada de esta sustancia puede causar una falla o digamos una especie de shutdown de ese núcleo en el brainstem, y la persona obviamente deja de respirar voluntariamente, y eso es lo que en la mayoría de los casos de sobredosis de opiáceos, obviamente la causa de muerte es un fallo respiratorio, ¿ok? Porque la persona básicamente deja de respirar automáticamente, autónomamente, y muere entonces por hipoxia, ¿right? Así que eso es, de cierta forma, era una práctica en el caso de la guerra civil, para que vean, donde los médicos, pues, no había alternativa, esta persona no sobrevivía, pues entonces dan la sobredosis, y la persona pues se dormía y eventualmente moría de esa forma. Hoy en día está ocurriendo, ¿verdad? Digamos, 150 años después, más o menos, está ocurriendo básicamente lo mismo. Lo único que las personas en este caso, pues, están autoadministrándose la sustancia, y traigo el caso de fentanil porque, como les dije anteriormente, es una droga que también es opiácea, pero su química es diferente, su farmacología es diferente, y por lo tanto, claro, de lo que he leído, la mayoría de los casos eh, de utilización de fentanil es que las personas no conocen, o los usuarios eh, saben que es una droga mucho más fuerte, y por lo tanto tratando de buscar aumentar la dosis y el efecto que puede tener, digamos, eh, una persona que está utilizando heroína, pues recurre al uso de fentanil, y entonces pues la química, la farmacología es diferente, tenía entonces una sobredosis, ¿verdad? Que no cause la muerte, pero puede ser que en algunos casos sí la cause. Así que, disculpen,
los receptores de opiáceos tienen, lo que se ha encontrado, tienen múltiples funciones en diferentes procesos, en diferentes circuitos en nuestro sistema nervioso, pero clásica, ¿verdad? En la literatura clásica, sabemos que sus funciones principales en la mediación del dolor, ¿verdad? Y funcionar como analgésico. Así que, ahorita intenté buscar, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Yo quería mencionar que en gran parte yo encuentro que es culpa también de los doctores que están suministrando estos medicamentos, porque en Estados Unidos, por lo que hay una ola tan grande, es porque cualquier tipo de operación al principio era automáticamente suministrar opioides a las personas, y ahora les tuvieron que poner una restricción hasta para las cirugías, que nada más puedes dar de 2 a 3 días de medicamento y tiene que estar justificado. Pero antes les daban altas cantidades a las personas y ni siquiera les decían lo peligroso que podían hacer. Y así mismo la persona se suministraba estos medicamentos solo, o a la esposa le dolía la espalda, tómate esto que me lo dieron para el dolor. Y así es que comienza. Y pienso que como que fue bueno que lo están haciendo ahora, es restringirlo, pero creo que estamos bastante tarde. A principios de los 90, y esto es lo que he leído de múltiples, incluso lugares web, ¿verdad? En páginas de internet del gobierno, supuestamente lo que ocurrió es que la industria farmacéutica, ¿verdad?, le aseguró a los médicos, ¿verdad?, y a las aseguradoras, etcétera, que los medicamentos opiáceos, ¿verdad?, diseñados para controlar el dolor, eran seguros, ¿verdad? Eran drogas seguras que no iban a causar ningún problema mayor. Eso fue a principios de los 90, ¿ok? Y obviamente eso, pues, condujo a la práctica, como trae Stephanie, condujo a la práctica de, obviamente, recetar o utilizar medicamentos opioides, opiáceos para controlar el dolor, como mencionamos, incluso posoperación o para cualquier tratamiento cuya queja principal incluyera síntomas de dolor, ¿verdad? Así que al ser una droga segura, pues puede utilizar esto para manejar el dolor. Y la realidad es que no es el caso. Los medicamentos opiáceos tienen alta, como dije, alta afinidad por los receptores ¿verdad?, de opiáceos en nuestro sistema nervioso. Y había otro detalle importante de experimentos que se realizaron en la década de los 80, donde ya se había demostrado que las drogas de abuso, incluyendo la heroína, tienen un efecto en el sistema nervioso, particularmente en nuestro sistema de placer y recompensa. ¿Okay? Estos son experimentos que se han hecho con animales, con ratas, pero que apuntaban, ¿verdad?, aunque sea de manera en un modelo animal, de que estas sustancias, ¿verdad?, aumentaban la liberación de dopamina, y eso, pues, de cierta forma pudo dar muchas de las explicaciones, ¿verdad?, de las preguntas que se tenían sobre adicción, incluyendo la adicción a heroína, porque, ¿verdad?, en los 80, en los 90 ya había, ¿verdad?, casos de la heroína se vendía en las calles de manera ilegal. Esa es toda otra historia que es importante también que la revisen, quizás por su cuenta, porque es un tema extenso, pero a finales también a finales del siglo XIX, entre 1880, 1890, disculpen,
En Europa y en Estados Unidos se utilizaba la heroína, se utilizaba la morfina, se utilizaba la cocaína, se utilizaba el cannabis y otras drogas para tratar un sinnúmero de enfermedades o de condiciones, ¿verdad? Desde catarros hasta dolores, ¿verdad? De menstruación, en el caso de las mujeres, etcétera. Y los médicos y farmacéuticos recetaban todas estas drogas hasta que finalmente, ¿verdad? Para irnos exclusivamente en el caso de Estados Unidos, a principios del siglo XX, entre 1910 y 1920, hasta finalmente 1937, si mal no recuerdo, todas estas drogas, cannabis, cocaína, heroína, etcétera, fueron hechas drogas, ¿verdad? O se convirtieron en drogas ilegales por el gobierno de Estados Unidos, y comienza entonces un cambio radical en la práctica de la medicina, donde se excluyen todas estas drogas y múltiples otras drogas que les acabó, perdón, que eventualmente fueron diseñadas, pero que desde esa época, ¿verdad? Desde hace 100 años, pues han sido controladas por el gobierno. Así que eso es lo que inicia eventualmente digamos, una nueva historia, ¿verdad? Moderna, donde tenemos entonces el control de sustancias, ¿verdad? Sustancias controladas versus el mercado ilegal de sustancias. Y entonces, pues tenemos entonces la utilización de morfina, la utilización de análogos, ¿verdad? O de drogas sintéticas parecidas a la morfina, con la idea de controlar el dolor. Y por el lado, pues tenemos entonces la utilización de heroína en la calle, con la idea de suplir una demanda y de, obviamente, en el caso de los que lo venden, pues crear obviamente toda una empresa de mercado ilegal de una sustancia. Y eso pues ocurrió en los 50, ¿verdad? Los 60 quizás se intensificó más, los 60, los 70, los 80, los 90 hasta hoy en día. ¿Okay? Así que o sea, en el caso de los opiáceos, se ha recopilado evidencia de que la mayoría, por ejemplo, de las personas que utilizan analgésicos, ¿verdad? Opiáceos de manera ilegal, que como les dije, es un fenómeno un poco más a partir, como les dije, de los 90, pero el pico de la crisis, ¿verdad? Donde se comienza a identificar los casos y ¿verdad? Lo que llaman la epidemia como tal fue reciente, ¿verdad? Ya habían unos indicadores de que, por ejemplo, los reportes que se hacen en Estados Unidos anualmente sobre el consumo de sustancias, poquito a poco fue apareciendo. Antes era marihuana, cocaína, heroína, y eventualmente, pues, cuando se comenzaron a recopilar datos epidemiológicos, ¿verdad? Estadísticos, pues comenzaron a ver que muchas de las personas reportaban entonces el uso de pastillas o de medicamentos analgésicos opiáceos. Así que eso fue lo que se conoció como prescription drug abuse, prescribed drug abuse, algo así, donde más allá de la utilización de cocaína y heroína, pues había un grupo, ¿verdad? Un sector de la población de usuarios donde reportaban el uso de pastillas, incluyendo obviamente los opiáceos. Así que, pues más reciente quizás, en los últimos 10 años, donde ha habido este alza en los casos, combinado obviamente con la sobredosis y las muertes que ha causado la sobredosis. Creo que las estadísticas son que diariamente en Estados Unidos creo que mueren sobre 130 personas por sobredosis de opiáceos. ¿Okay? Y
muchas de las personas que ahora reportan utilización de heroína, reportan que comenzaron, ¿verdad? Que comenzaron utilizando medicamentos. Tuvieron una cirugía, como mencionó aquí la compañera, ¿verdad? El médico le dio los medicamentos, los utilizaron por un tiempo hasta que se salió de proporción, volvieron adictos, ya no pueden conseguir la receta con tanta facilidad y entonces pues recurren al uso de la sustancia, pero de manera ilegal. O lo combinan entonces en este caso con heroína en la calle para poder mantener su adicción. Así que quería un poco, yo sé que hemos tocado, ¿verdad? Hemos tocado muchos subtemas o digamos términos. Pero primero, importante que sepamos la historia, ¿verdad? ¿Dónde se contextualiza esto? ¿Cómo ocurre esta transición, ¿verdad? Desde una planta que culturalmente la hemos utilizado, al igual que otras plantas, para unos fines, digamos, médicos, ¿verdad? O de sanación de alguna manera culturalmente, hasta que científicamente, ¿verdad? Podemos aislar un componente activo en estas plantas, lo podemos purificar, sacarle todos los contaminantes y lo podemos incluso llevar a una dosis particular, ¿verdad? Mediante un proceso farmacéutico, se puede desarrollar un líquido, una pastilla, donde garantiza de cierta forma que una persona tenga X cantidad de esta sustancia en su cuerpo por un tiempo determinado para aliviar un dolor. Versus, ¿verdad? Lo que ha ocurrido entonces en las últimas décadas, los últimos 100 años, donde se comienza a desviar la utilización de esa sustancia más allá de un fin, en este caso médico, se comienza a utilizar de otra manera y termina, ¿verdad?, convirtiéndose en una epidemia. ¿Okay? Tenemos la parte, esa es la parte histórica, tenemos la parte neurobiológica, que pues, obviamente estas sustancias están interaccionando con nuestro sistema nervioso, están modificando estructuras de nuestro sistema nervioso responsables de crear o de generar nuestra experiencia, nuestra experiencia subjetiva de placer. Estas drogas también, en caso de los opiáceos, alivian el dolor, así que hay también todo un feedback en nuestro sistema nervioso de que, bueno, sí, con la sustancia ya no tengo dolor, y no tener dolor significa que estoy un poco más relax porque los niveles de estrés se reducen. A lo mejor, como no tengo dolor, ahora pues me puedo mover, puedo hacer otras cosas que no hacía cuando tenía el dolor. Así que también hay un refuerzo, ¿verdad?, positivo de la sustancia, de que me permite hacer ciertas cosas, pero dependiendo de la sustancia que estemos hablando, y en el caso de los opiáceos, induce otra serie de cambios o, digamos, adaptaciones en nuestro sistema nervioso, y esas adaptaciones de nuestro sistema nervioso se dan obviamente porque la droga está siendo suplida y está presente, ¿verdad? Como un acomodo, digamos, como un acomodo razonable que hace nuestro sistema nervioso. Al estar presente la droga, pues todos los circuitos tienen que adaptarse o modificarse de acuerdo a la presencia de la sustancia, ¿ok? Ahora, cuando tú remueves la sustancia, todos esos circuitos que se adaptaron y que se modificaron para funcionar con morfina o con heroína, pues ahora se encuentra que falta un ingrediente, ¿ok? Y ante la falta de ese ingrediente es que viene entonces, o ese componente, o ese químico, ante la falta de esa droga, es que viene entonces todas las respuestas naturales de nuestro cuerpo, ¿verdad? De responder a esa ausencia
mediante diferentes mecanismos fisiológicos que se traducen finalmente en los síntomas subjetivos que tiene la persona. De malestar, necesito la droga, lo que sea. Y eso, pues, obviamente induce a un comportamiento lógico, ¿verdad? Cuando uno tiene hambre, uno busca comida, pero cuando uno no tiene droga, todo su cuerpo o su mente, su cerebro, va a invertir energías en precisamente eso, en conseguir la sustancia para poder, en este caso, aliviar el malestar que está causando la ausencia de la sustancia. Creo que en 2016, la que actual directora del National Institute on Drug Abuse, de NIDA, la doctora Wolkoff, ella publicó un paper en el New England Journal of Medicine que trata de eso, este entendimiento reciente sobre las bases neurobiológicas de los factores biológicos de la adicción. Y básicamente, pues, ellos lo dividen como una especie de, yo diría como de tres stages. No sé si han leído el paper, pero si no lo han leído, pues se lo voy a hacer llegar a los compañeros para que lo lean. Básicamente, ellos lo que dicen, mira, el problema de adicción lo podemos ver desde tres perspectivas. Obviamente hay una fase inicial que recurre, ¿verdad? Que remite al uso de la sustancia, lo cual genera entonces este nivel de gratificación, ¿verdad? Aumenta los niveles de dopamina, etcétera. La persona recibe un refuerzo positivo, pero eventualmente lo que se encontró es que a medida que uno sigue utilizando sustancias, aunque inicialmente hay un aumento en nuestro cerebro en los niveles de dopamina, eventualmente esos niveles, a causa de la utilización de la droga, comienzan a disminuir. Por lo tanto, la respuesta de la persona es aumentar entonces la dosis de la sustancia para poder seguir aumentando los niveles de dopamina. Pero a la misma vez, ellos mencionan en el artículo que ocurre entonces una especie de deterioro o disminución de la capacidad de la persona de poder manejar el estrés, o sea, se vuelven mucho más reactivos, lo que se llama como stress reactivity, mucho más sensibles, digamos, a situaciones de estrés, y por el contrario, menos capaces también de, digamos, recurrir a los mecanismos básicos de funciones ejecutivas para que nosotros tenemos para poder manejar la situación. Así que un poco, si lo piensan, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros instintos básicos, ¿verdad? De supervivencia, que están a la misma vez, aquí entra un poco en psicología, pero no se aleja mucho de neurociencia. Al fin y al cabo, estamos hablando de cosas bien similares. Nuestros impulsos están de alguna manera controlados por todo el aparato social. Hay cosas que queremos hacer, pero no las podemos hacer porque es impropio, no se debe hacer, etcétera, o todo tiene su tiempo. Y por lo tanto, estamos constantemente, ¿verdad?, en ese issue de lo que queremos hacer versus lo que podemos hacer. Bueno, en el caso de las personas con adicción, que es lo que ellas más o menos traen, lo que ellos traen en el paper, es que esa parte de poder yo regular mi comportamiento de acuerdo a lo que yo quiero hacer, pues hay un desfase, ¿verdad? Se desregula esos procesos y por lo tanto la persona entra en este tipo de conducta un poco que llamamos, ¿verdad?, desorganizada, compulsiva, ¿verdad?, de que no pueden parar. Eso es uno de los componentes básicos en la definición de adicción, es la inhabilidad de la persona de poder controlar el uso o de poder terminarlo. No voy a utilizar más drogas, no voy a hacer.
So, esa capacidad de autorregulación, de autocontrol se pierde. Y en parte, pues, lo traigo porque es un tema súper interesante y del cual, aunque ellos lo traen en ese artículo y se los traigo a ustedes entonces como estudiantes, futuros investigadores, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo, de qué forma, ¿verdad? Hay evidencia, lo traigo como pregunta. ¿Cuál es la evidencia o qué factores o de qué manera podemos explicar cómo es que una persona que tiene un trastorno por uso de sustancias, en el cual está constantemente sintiendo unos efectos que le urge utilizar la sustancia, pero que a la misma vez, ¿verdad? Desde esta perspectiva, sus mecanismos psicológicos, ¿verdad? De funciones o de control cognitivo, como que comienzan a fallar, ¿verdad? Pues la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces en términos del cerebro en estas personas? ¿Okay? Tengo una pregunta. Ajá. Siguiendo el hilo, que me resulta bastante interesante, yo pienso que lo que lleva a una persona a tener estos trastornos es más que nada una mezcla tanto de una parte neurobiológica como psicológica, porque yo siento que lo experimenté y quería preguntarle si considera que el factor miedo, sobre todo el miedo a sentir dolor, puede llevar a entonces desarrollar una adicción, porque el semestre pasado, o sea, el año pasado, por cuestiones de cómo yo escribo y cómo coloco mi muñeca, que yo soy diestra, comencé a lastimarme en el área de la muñeca. Y ahora que comenzamos el semestre online, que acaba de suceder, pues el uso de la computadora constante me llevó a un dolor crónico. Entonces comencé a inyectarme y pues las dosis eran normales y como se supone que fueran. Pero conforme pasaba el tiempo, pues, y me entiendo yo que me iba adquiriendo el medicamento, el miedo a sentir de nuevo el dolor me llevó a aumentar la frecuencia con la que yo me inyectaba o tomaba medicamento, hasta que tuve que inyectarme con corticoides y eso fue lo único que me pudo aliviar el dolor crónico. Así que, no sé, quería saber qué usted pensaba respecto a si el factor miedo también puede ser fundamental en llevar a una adicción al medicamento. O sea, ya se opioides es un medicamento. Bueno, oficialmente no te puedo decir que lo he leído en algún paper científico, pero la lógica me dice que yes. O sea, el miedo es otra de las, digamos, mecanismos biológicos que nosotros tenemos para sobrevivir. Así que, o sea, tener miedo obviamente nos ayuda a poder, y tener miedo a tener una experiencia negativa nos va a inducir obviamente a, ¿verdad? Que sea a nivel, digamos, inconsciente, a buscar la manera de evitar, ¿verdad? Esa situación, ¿verdad? Porque máxime, si, ¿verdad? Una cosa es tener miedo a algo que tú nunca has experimentado y otra cosa es tener miedo a algo que tú has experimentado. Así que el hecho de tú haber tenido ese miedo, o sea, haber tenido esa experiencia, te da otra perspectiva, ¿verdad? Y dependiendo de cuán severa, crónico pudo haber sido esa experiencia, pues obviamente sí, uno genera algún tipo de aversión y quisiera a toda costa evitar. Así que definitivamente tener miedo, tener precaución o querer evitar una situación podría llevarte a, en este caso, pues de alguna manera, incluso podemos verlo como si fuera un tipo de prevención, ¿verdad? Para prevenir el dolor o para prevenir la experiencia, pues entonces utilizo esta sustancia que sea factible, que sea beneficioso o positivo, es otro issue, porque depende de lo que... y hay otro factor importante también, que de cierta forma lo he dejado afuera, pero la intención era que vieran, o sea, que trataran de ver, que tratáramos de ver el issue de la adicción como un problema como tal,
complicado por sí solo, pero el factor que había dejado fuera, lo cual lo hace más complicado, que en la mayoría de los casos, trastornos por uso de sustancias no ocurren por sí solos, sino que ocurren o se dan en personas que también tienen algún tipo de, o digamos, otro trastorno de salud mental. ¿Okay? Así que la adicción a drogas, podemos verlo nuevamente como un proceso biológico, médico, ¿verdad? En ese espectro, pero tenemos que considerar que eso está ocurriendo en este aparato, en el cerebro, y que nuestro cerebro, además de ayudar, ¿verdad? Además de controlar nuestro cuerpo, es lo que nos permite interaccionar socialmente. Somos seres sociales porque nuestro cerebro nos permite ser seres sociales. Evolutivamente se dio de esa manera. Así que contextualizar el problema de adicción sin, ¿verdad? Sin toda esa red, ese entramado social político que les dije al principio, se hace difícil. Y si le añadimos entonces el elemento de salud mental, pues yes, la mayoría de las personas que terminan siendo adictos crónicos o tienen un problema severo de adicción, en la mayoría de los casos, eso está combinado con otro trastorno de salud mental. Claudia, tenías una pregunta. Sí, un comentario porque me parece curioso. Lisa, tú dices que el miedo al dolor fue lo que hizo que tú quisieras más medicamentos. Pues para mí es completamente lo opuesto. El miedo a crear una adicción es lo que hace que yo trate de evitar medicamentos con los que yo pueda crear dependencia, porque yo tengo una condición que causa dolor crónico o sea, prácticamente en todo el cuerpo, o sea, a veces, la mayor parte del tiempo es tolerable, pero hay veces que pues se me dificulta dormir. Hubo una vez que yo sentía que no podía caminar más. Y ese miedo a posiblemente crear una dependencia hace que yo no pida medicamentos que sean para el dolor. Con ibuprofen yo entiendo que yo puedo resolver hasta cierto punto. Y me estuvo bien curioso porque, pues, ¿cómo se dice? El miedo, pienso yo, que a ciertas cosas puede crear respuestas distintas también. Sí, o sea, me pasó contigo, o sea, yo empecé así, que empecé como un tipo de adicción, pero como tú misma me